Hola, soy Benjamín Avendaño, compañero de ustedes de cuarto año de medicina. Soy ayudante de anatomía 1 del programa de ayudantes docentes y este es el video de las relaciones de los riñones. Bueno, con el objetivo de simplificar este tema, he dividido las relaciones solamente en tres. Primero, vamos a hablar de las inmediatas, las que están más cerca de los riñones. Luego vamos a hablar de las relaciones posteriores y finalmente de las relaciones anteriores. En cuanto a las relaciones inmediatas de los riñones, podemos observar en esta figura de la izquierda un corte transversal de abdomen visto por inferior que nos muestra que ambos órganos están rodeados a distancia por una envoltura fibrosa que se denomina fascia renal. Esta fascia renal determina la existencia de un compartimento que incluye el riñón y que se llama celda renal. En la región lateral del retroperitoneo, esta fascia renal se desdobla en dos hojas, una anterior que es más delgada y frágil, pero que está reforzada por las fascias de coalescencia del peritoneo parietal posterior, y una hoja posterior, que es más gruesa y resistente. Hacia medial, la fascia renal se confunde con el tejido conjuntivo que rodea la raíz renal, determinando así que el espacio que se encuentra entre la fascia renal y la cápsula fibrosa del riñón, que se denomina espacio perirenal y que contiene la grasa perirenal, también llamada cápsula adiposa del riñón, se encuentre cerrado de manera incompleta hacia medial. Profundizando un poco acerca de la disposición de esta fascia renal, podemos observar en la imagen de la derecha un corte sagital de abdomen que nos muestra que hacia superior la fascia se encuentra fijada en el diafragma y que también separa la glándula suprarrenal del riñón correspondiente, determinando así que la situación del riñón no afecte la de la glándula suprarrenal. Podemos observar también en esta figura que nos muestra el riñón derecho, pero que también se cumple para el riñón izquierdo, que la fascia renal hacia inferior eh, mantiene sus hojas separadas. Estas no se fusionan, para permitir que el uréter pueda pasar y llegar a la vejiga. Finalmente, podemos observar que la fascia de coalescencia retrocólica ascendente se encuentra reforzando la hoja anterior de la fascia renal derecha en su porción más inferior. Las relaciones posteriores de los riñones son fundamentalmente musculares. Sin embargo, antes de llegar a los músculos existe, por detrás de las celdas renales, una grasa, como se puede observar en la figura de la izquierda de la diapositiva anterior, en el denominado espacio pararrenal o retrorrenal. Esta grasa recibe el nombre de cuerpo adiposo pararrenal y es detrás de ella entonces que encontramos los músculos que se relacionan con los riñones. Ambos riñones tienen esencialmente las mismas relaciones, con algunas ligeras diferencias producto de que el riñón derecho está media vértebra más abajo que el izquierdo por la presencia del hígado en el lado derecho. El riñón izquierdo entonces tiene relación en sus dos tercios superiores y posteriores con el diafragma, mientras que el riñón derecho solamente se relaciona con este músculo en su tercio más superior. Una vez pasado el diafragma se encuentra el receso costofrénico y pasado este están las costillas. Es así entonces como el riñón izquierdo se relaciona tanto con la onceava como la doceava costilla, mientras que el riñón derecho lo hace con la doceava solamente. Las relaciones más inferiores de ambos riñones, desde medial a lateral, son las mismas. Primero está la relación con el músculo psoas mayor, luego la relación con el músculo cuadrado lumbar y finalmente la relación con la aponeurosis de origen del músculo transverso del abdomen. En esta figura de la derecha podemos observar estas mismas relaciones. Se observa aquí el músculo psoas mayor hacia medial, después viene el músculo cuadrado lumbar que está cortado y finalmente el músculo transverso del abdomen. Por detrás de los riñones también pasan unos nervios. Desde superior a inferior estos son el nervio subcostal, el ilio hipogástrico y el ilio inguinal. Finalmente, dentro de las relaciones anteriores de los riñones se incluirán las que son de la cara anterior propiamente dichas, las de las extremidades o polos y las de los bordes.
Partamos entonces con las relaciones anteriores del riñón derecho. Este órgano, en sus dos tercios superiores, se relaciona con el hígado, dejando una impresión en su lobo derecho. En la zona en donde no existe peritoneo interpuesto entre estos dos órganos, se forma el ligamento hepatorrenal. El tercio inferior del riñón derecho se relaciona con la flexura cólica derecha, como se observa acá. El borde medial del órgano se relaciona con la vena cava inferior, con la segunda porción o porción descendente del duodeno, que se encuentra separada del riñón a través de la fascia de coalescencia retroduodeno-pancreática, y también se relaciona con la cabeza del páncreas de manera más secundaria. Como se observa en esta figura, el borde medial hacia superior se relaciona con la glándula suprarrenal derecha, mientras que hacia inferior lo hace con el uréter derecho. Este último forma con el polo inferior del riñón derecho el ligamento urétero-renal derecho. El polo superior del riñón derecho se relaciona obviamente con la glándula suprarrenal derecha. El riñón izquierdo, por otra parte, en su tercio superior se relaciona más hacia medial con la cola del páncreas y hacia lateral con el vaso. Tiene relación también más secundaria con el fondo gástrico. El tercio medio de este riñón, como se observa en esta figura, se relaciona con el colon transverso en su porción izquierda que viene ascendiendo acá, describe la flexura cólica izquierda y posteriormente se continúa como colon descendente. Este último tiene relación también con el borde lateral del riñón izquierdo. El tercio inferior de este riñón se relaciona a través de fascias de coalescencia y peritoneo con asas de intestino delgado. El borde medial del riñón izquierdo se relaciona hacia superior con la glándula suprarrenal izquierda, que si ustedes se fijan en este caso desciende casi alcanzando la raíz renal, y más hacia inferior con el uréter izquierdo, que también en este caso va a formar con el polo inferior del riñón el ligamento urétero-renal, en este caso izquierdo. El borde medial también se relaciona, como se ve en esta imagen, con la arteria aorta. Sin embargo, esta relación no es tan estrecha como la que existe entre el riñón derecho y la vena cava inferior, puesto que acá se interpone el pilar izquierdo del diafragma. Finalmente, el polo superior del riñón izquierdo se relaciona hacia medial con la glándula suprarrenal y más hacia lateral con el vaso por una parte y el fondo gástrico por otra. Bueno, este fue el video de las relaciones de los riñones. Espero que les haya servido y cualquier duda que tengan nos la pueden hacer llegar y nosotros se las vamos a contestar con gusto. Gracias.